Bien, en este tutorial vamos a ver un poco qué son las consultas para la base de datos, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto cómo modelar una realidad a través de un diagrama entidad-relación, luego ese modelo pasarlo a un esquema de tablas para crear nuestras tablas en la base de datos. Creamos una base de datos, creamos las tablas de la base de datos en el DB Browser. Y ahora lo que queremos ver, cuando queremos ver algunos datos de esa base de datos o de alguna tabla y no todos los datos, ¿sí? Nosotros ahora yo le subí una base de datos que se llama biblioteca, Differbytes, y tiene 10 registros para cada una de las 8 tablas que tenemos de la realidad aquella de la biblioteca, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos 8 tablas? Tenemos la tabla socios, libros, actividades culturales, préstamos y las 3 relaciones y la tabla de teléfonos de los socios, porque tenía el teléfono como multivaluado. O sea que teníamos 8 tablas. En cada una de esas tablas agregué 10 registros, o sea 10 filas de datos por tabla, como para tener más datos, como para poder hacer algunas consultas. ¿Y qué se trata justamente lo que es una consulta en SQL a una base de datos? Es justamente cuando yo quiero elegir, quiero ver solamente parte de la información de la base de datos y no toda. Quiero buscar una serie de datos en particular y no quiero ver todos los datos. Ahora esta base de datos es una base pequeña, pero si piensan en base de datos que tengan miles, cientos de miles de datos y queremos buscar los datos de, por ejemplo, el teléfono de una determinada persona, ¿sí? No sería práctico ir recorriendo uno por uno los datos, los registros de la base de datos hasta encontrar ese valor, ¿no? Sino que se hace a través de consultas, que es básicamente, por decirlo de una forma sencilla, una forma de ir filtrando la información para obtener lo que queremos. Y acá tenemos un ejemplo de algunas de las bases de datos que vamos ahora a practicar para ver cómo se hacen, que son estas de acá, que vamos a ir desde el caso más general, que es ver toda una tabla, dentro de nuestra base de datos ver solamente una tabla, que sería esto, por ejemplo, todos los datos de actividades culturales, hasta ver solamente algunas columnas de una tabla, ¿sí? Por ejemplo, 2 columnas completas de una tabla, o ver solamente algunas filas, algunas columnas de una tabla y a su vez algunas filas que cumplan una condición, por ejemplo, en este caso nombre y apellido de socios que viven en Calle Piedras, ¿sí? Sobre la base que no todos estarían viviendo en Calle Piedras, sino solamente algunos viven en Calle Piedras, solamente quiero ver los que viven en Calle Piedras, o ver todos los libros que son del siglo XX en adelante en mi base de datos, o quiero ver nombre y apellidos de socios que sacaron algún libro, o si quiero ver quiénes sacaron un libro en particular, que sería el caso más extremo, la consulta más específica. Ya vamos de las consultas más genéricas a consultas más específicas, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo se hace eso. Primer paso, vamos a abrir nuestra base de datos. Para eso, entonces lo que vamos a hacer es vamos a abrir justamente nuestra base de datos, o sea que vamos a abrir el DB Browser. Y una vez que abrimos el DB Browser, vamos a abrir la base de datos que se llama, yo la tengo acá en mi carpeta de base de datos, esta es la que van a usar ustedes también para los prácticos 9 y 10 que vamos a hacer esta semana. Biblioteca Differbytes, ¿sí? Es una base de datos como ustedes, las que se habían creado ustedes, pero tienen las mismas tablas, pero en cada tabla, si vamos a ver las hojas de datos, vamos a ver que hay 10 registros en cada tabla. O sea, hay 10 actividades culturales, hay 10 libros diferentes, hay 10 socios diferentes, ¿sí? Hay 10 préstamos diferentes con sus fechas, y también hay datos en las relaciones. El incluye, que es entre libros y préstamos, el realiza, que es entre socios y préstamos, y el se inscribe, que es entre socios y actividades culturales, ¿sí? Bien, ¿dónde se hacen las consultas de una base de datos? En la pestaña justamente ejecutar SQL. Y el formato de una base de datos siempre arranca de una forma, digamos, similar. Siempre que queremos mostrar datos, lo primero que escribimos es la palabra select, que ahí ya me la reconoció, que select en inglés quiere decir elegir, seleccionar. Luego tengo que decir qué es lo que quiero seleccionar. En el caso vamos a recordar la primera consulta. La primera consulta me dice que quiero seleccionar
todos los datos de las actividades culturales. O sea, quiero en definitiva ver toda la tabla. Para indicar eso acá, la forma de indicar que quiero ver todo es usando el asterisco, que ustedes lo tienen en teclado arriba de la tecla más. Ponemos asterisco, dejamos espacio. Y luego tengo que decirle, bueno, ¿de dónde quiero seleccionar todo? ¿Todos los datos de qué? ¿De qué tabla? Ahí donde aparece la palabra from, el from quiere decir dónde o desde dónde, ¿sí? Y luego tengo que indicar el nombre de la tabla. En este caso sería la tabla actividades culturales, ahí ya me la reconoció, ¿sí? Le damos doble clic ahí, entonces le digo, bueno, quiero que me muestres todos desde los datos desde actividades culturales. Le damos a este botoncito que es como un botón de play, ¿sí? Que me ejecuta esa instrucción, me dice que no, me da que no hay errores y me muestra en este caso los 10 registros de actividades culturales con todas sus columnas, el código, el nombre organizador, el contacto y la fecha, ¿sí? Bien, esa sería la consulta más genérica que podemos hacer. Vamos a la siguiente. Me dice, quiero ver todos los nombres de autores de libros. O sea, quiero ver solamente en definitiva los autores de los libros, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a borrar esta parte de acá. Y bueno, de vuelta, quiero elegir. Si no me acuerdo el nombre del atributo, cuáles son, bueno, voy a la tabla, me fijo en la tabla libros. Los nombres de los autores de libros es acá, se llama autor. Así que escribo au y ahí ya me lo reconoció. ¿De dónde? O sea, from, bueno, mi tabla libros, que ahí también me la reconoció. Cuando le doy play, ahora me muestra una sola columna con todos los libros que hay, pero solamente el dato del autor de los libros. O sea, quiero solamente ver los autores, no me interesa ver qué libros escribió, quiero ver qué autores tengo en mi base de datos, ¿sí? O sea que acá estoy viendo una columna de una tabla, ya no toda la tabla completa. Bien, sigamos. Vamos a la tercera, por ejemplo. Quiero ver los nombres y los apellidos de los socios que viven en la calle Piedras. O sea, quiero ver ahora dos columnas, datos de dos columnas, pero no todos los datos de la tabla, sino solamente los que viven en calle Piedras. Entonces acá va a aparecer otra cosa más. Bueno, borramos acá, así que digo, quiero seleccionar los nombres, en este caso la columna se llama nombre socio, coma, apellido socio. Cuando tenemos más de un atributo que queremos mostrar van separados entre comas y con un espacio entre medio. ¿De qué tabla? From. Bueno, la tabla, estos datos están en la tabla socios, ¿sí? Ahora, como yo no quiero mostrar todos, lo que tengo que decirle cuáles quiero mostrar. Entonces ahí dentro otra palabra que es el where, que quiere decir en dónde, ¿sí? En dónde, dentro de esa tabla, en dónde, ¿sí? Y lo que viene después del where es lo que llamamos una condición. O sea, una serie de características que me va a traer solamente algunos datos y no todos. ¿Cuál es la condición? Bueno, que la calle, el nombre de la calle sea Piedras. ¿Cómo escribo eso? Bueno, calle, ¿sí? El nombre del atributo, donde está el dato que yo quiero buscar, es igual, y ese Piedras va entre comillas, y tiene que estar escrito igual que en la base de datos, porque yo escribo Piedras, pero lo escribo todo en mayúscula, todo en minúscula, en ese caso no me va a mostrar nada, porque no encuentra exactamente esa palabra, como está escrita en la base de datos, que es Piedras así como está, la P en mayúscula y el resto en minúscula. Cuando le doy play, solamente me aparece un solo socio, que es este que está acá. Esta persona que se llama Ernesto Pla es la única en mi base de datos que vive en calle Piedras. Y eso yo lo puedo corroborar, porque cuando voy a hoja de datos, y si voy a la tabla socios, y me fijo en las calles, veo que hay una sola persona que vive en calle Piedras, que es justamente Ernesto Pla. ¿Sí? Bien. Vamos a algo similar, vamos a hacer con la parecida, la cuarta consulta. Todos los libros del siglo XX en adelante. Bien. Para esta consulta, quiero ahora, vamos a borrar esto de acá, quiero seleccionar los nombres de los libros, que la columna se llama título, ¿sí?
¿De qué tabla? De la tabla libros. Pero ¿cuál es el título que quiero ver? Bueno, lo de los libros que son del siglo XX, o sea, siglo XX empezó en 1901. Así que para indicar eso, quiere decir, ¿y qué dato yo tengo que me sirva de esa tabla para ver eso? Bueno, si vamos a la tabla libros y miramos, tenemos una columna año. Yo sé que el siglo XX empezó a partir de 1901, o sea que si el año es mayor a 1900, es un libro del siglo XX en adelante. Así que yo digo acá, bueno, where año, vamos a ver, hay que escribirlo como está, año, es mayor, y ahí son estos simbolitos que están al lado de la tecla Z, perdón que sale esto de vuelta, y pongo 1900, o sea que el año, si el año es mayor de 1900, es un libro del siglo XX. Cuando le doy play, me aparecen 7 libros. Estos 7 libros son posteriores a 1900 y por tanto son del siglo XX. ¿Sí? Bien. Hasta acá estamos haciendo consultas dentro de una tabla. ¿Sí? De consultas más genéricas a consultas más específicas. Para la próxima consulta va a haber una diferencia, que es que vamos a tener que usar más de una tabla, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en el próximo video para que este video no se haga tan largo.